Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hablo con Ismael Garancho, que ha estado varias veces en el podcast y siempre que viene tiene muy buenos comentarios, y creo que hoy va a pasar lo mismo porque hablamos de un tema importante y poco conocido, que es la saciedad. Ismael publicó recientemente su libro Ya no paso hambre, donde explica las claves de la saciedad y cómo aplicarlas de manera sencilla en nuestra dieta. Hablaremos primero de qué es realmente la saciedad y cómo se regula a nivel fisiológico. Revisaremos después qué factores utiliza la industria para hacer alimentos hiperpalatables, pero nos centraremos sobre todo en estrategias prácticas que podemos usar para maximizar la llamada saciedad por caloría. Hablaremos de proteína, de fibra, del índice de saciedad, de los lácteos, de cómo algunos micronutrientes también favorecen la saciedad y otros elementos no nutricionales que influyen también en cuánto nos sacia la comida y por tanto en cómo de fácil es mantener el peso. Y al final hablaremos brevemente de Spot Eat, una aplicación para la planificación nutricional que, entre otros aspectos diferenciales, considera los factores de saciedad que tocaremos hoy. Os recuerdo también que este sábado, 26 de abril, empieza la nueva edición del curso de programación del entrenamiento de Perform Institute, donde además de Ismael y yo participa Borja Bandera, Víctor Reyes y Manuel Sola Arjona. En este curso profundizamos en las bases del entrenamiento, tanto a nivel fisiológico como de planificación, y damos después casos prácticos tanto de programación del entrenamiento de fuerza como del entrenamiento aeróbico. Tenéis los enlaces en las notas del episodio y sin más, damos la bienvenida a Ismael Garancho. Bienvenido de nuevo al podcast, Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, encantado de estar otra vez aquí contigo. Otra vez, eres ya un habitual, sí. Pero bueno, siempre que vienes aportas una visión distinta o hablamos de distintos temas y creo que la gente lo sigue agradeciendo. Me merezco un de esto de como hacen en el hormiguero, una taza de esta de invitado platino. Sí, una placa como esta que tengo aquí de YouTube, ¿no? Esta sería por tu 10ª aparición en el podcast, o no sé cuántas van, pero como decía, siempre tocando cosas nuevas y, por ejemplo, hoy vamos a hablar de saciedad, ¿no? Aprovechando tu nuevo libro, Ya no paso hambre. Sí. Y creo que se habla poco de este tema, o sea, repetimos hasta la saciedad, valga la redundancia, ¿no? Repetimos constantemente que para perder peso hay que crear un déficit calórico, lo cual es cierto, pero lo ideal es que generemos ese déficit calórico con el mínimo esfuerzo, con el mínimo hambre, ¿no? Porque forzar el déficit a costa de pasar hambre, pues tampoco es sostenible a largo plazo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que es un tema que, aunque siempre lo escuchamos, y hambre, saciedad, lo típico, cuando te pones a indagar en él, te das cuenta de que va mucho más allá. Y la ciencia en los últimos años está descubriendo muchas cosas bastante interesantes en relación a cómo podemos modular, en cierta manera, evidentemente, la saciedad. Yo siempre digo que el conocimiento no necesariamente modifica el comportamiento. Si fuese así, con toda la información que tenemos hoy en día, no existiría obesidad, ¿no? Con esto me refiero a que por mucho que controles las calorías que comes, por mucho que genere un déficit calórico, realmente lo difícil es hacerlo y mantenerlo a largo plazo. Y ya sabemos que el principal factor, uno de ellos, por los cuales al final la pérdida de las intervenciones nutricionales y de ejercicio también, pero para perder grasa, fracasan. Uno de los principales motivos es por la aparición del hambre y también por el deseo de antojos, ¿no? ¿Y qué es lo que mantiene a raya al hambre y al deseo de antojos? Pues la saciedad, ¿no? Al final podemos hablar de saciedad y saciación, si quieres lo explicamos porque son diferentes, pero tanto una como otra, o englobándolos los dos en el mismo concepto, es un aspecto fundamental para el éxito de la intervención nutricional a medio y largo plazo. Pues empecemos con las definiciones. ¿Qué sería la saciedad y en qué se diferencia de la saciación? Sí, la diferencia es, saciedad es el estado de, digamos, de falta de apetito desde que pasa entre una comida y otra. Es decir, tú comes, ya te sacias, y el tiempo que pasa hasta que vuelves a tener hambre para la siguiente comida, eso es saciedad. Y la saciación realmente es lo que ocurre durante la comida. Es decir, tú empiezas a comer con mucha hambre y a medida que vas comiendo, pues ya te vas saciando, ¿no? Entonces la saciación es como más cortoplacista, ocurre durante una misma comida, y la saciedad es lo que se genera, digamos, entre comidas, por decirlo de alguna forma. Muy bien, son cosas distintas, pero bueno, por simplicidad vamos a hablar de saciedad en la charla. Sí, yo en el libro auno ambos conceptos. Exacto, por entendernos, ¿no? Y esta saciedad depende de muchas cosas. Por ejemplo, se dice esto de que no todas las calorías son iguales, lo cual puede ser verdad o mentira en función de cómo se interprete, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico, pues evidentemente las calorías son iguales, pero no todas las calorías aportan los mismos nutrientes, y en el contexto de la charla de hoy, no todas las calorías aportan la misma saciedad. Exacto, lo has dicho perfectamente. Ya sabemos que una caloría siempre es una caloría, entendiéndola como una
unidad de medida energética, lo cual a veces se confunde, mucha gente lo confunde con el hecho de que cualquier alimento o la ingesta de 2 alimentos diferentes con mismas calorías tenga el mismo impacto en nuestro organismo. Y esto no es así, a nivel de saciedad y a nivel de otros muchos factores. Hablando de saciedad, que es el tema que nos ocupa, evidentemente el impacto es muy diferente. ¿Esto qué significa? Que 2 alimentos, inclusive tengan mismas calorías, su impacto en la saciedad puede ser totalmente diferente. De hecho, un estudio reciente, creo que es de Kevin Hall, o no sé si participa Kevin Hall, muestra cómo ingerir alimentos saciantes en nuestro día a día puede hacer que de manera no intencionada ingiera hasta 1000 calorías menos en el día, lo cual es una auténtica locura. Por eso te digo que gestionar la saciedad al final es una de las claves fundamentales para llevar a cabo ese déficit calórico y mantenerlo en el tiempo, ya que de manera indirecta en este estudio concreto se vio que hubo una diferencia de menos 1000 calorías cuando se elegían alimentos saciantes. Es una barbaridad, sí. Bueno, veremos qué características de los alimentos influyen en esa saciedad o falta de saciedad, pero antes de entrar en eso, creo que es útil entender cómo se produce esta saciedad a nivel fisiológico, y en realidad es algo muy complejo, como explicas en el libro, con muchas interacciones cuerpo-mente, pero si hablamos de hormonas, ¿cuáles son las que más influyen en la saciedad y cómo lo hacen? Sí, como dices, la saciedad es muy, muy, muy compleja. De hecho, todavía cada vez vamos sabiendo más, es decir, que todavía creo que queda por descubrir. Pero a nivel bioquímico, pues bueno, es verdad que hay implicadas pues diferentes hormonas o péptidos. Algunas tienen efectos orexígenos, es decir, que nos aumentan el hambre, y otras tienen efectos anorexígenos, que nos quitan el hambre. Dentro de las orexígenas, las que aumentan la sensación de hambre, pues las más conocidas son la grelina, el neuropéptido I, el AGRP, por ejemplo, y dentro de las anorexígenas, las que nos quitan el hambre, pues tenemos la leptina, la colicistoquinina, la CCK, el GLP-1, que ahora todo el mundo lo conoce por temas Ozempic y demás, y también tenemos la insulina, que la insulina también es una hormona anorexígena, que tú si quieres luego lo hablamos, que la gente piensa que la insulina te da hambre. No, lo que te da hambre es cuando la insulina no funciona bien, cuando la insulina no ejerce sus acciones anorexígenas porque hay resistencia a la insulina. ¿Y luego cómo funciona? Bueno, cada una funciona de una manera diferente. Algunas, como la grelina, por ejemplo, se secretan cuando el estómago está vacío. Otras, como la colicistoquinina o el GLP-1, se secretan en el intestino cuando entra en contacto con los nutrientes, ¿vale? Cuando llegan los nutrientes al intestino se secretan y estas llegan hasta el cerebro. Otras, como el AGRP, se secretan, por ejemplo, cuando la leptina está baja o la grelina está alta. Luego tenemos la leptina, que la leptina quizás es como la más compleja porque la leptina regula muchos procesos, no solo la saciedad. La leptina se emite por el tejido adiposo principalmente. Y una cosa, por ejemplo, que se está observando en algunos estudios recientes es que la leptina, más allá de ser una hormona anorexígena, es decir, que impacta en el hipotálamo y le dice a nuestro cerebro, ya no comas más, te quita el hambre, aparte de regular el metabolismo y otras cosas que hace, parece que también puede regular en cierta manera el deseo de antojo. No se sabe muy bien por qué mecanismo, pero parece que también regula de alguna manera el deseo de antojo. Y esto nos lleva a las personas con obesidad, porque muchas veces dice, oye, a más grasa corporal, más leptina tiene, ¿no? Es cierto, porque, como digo, la grasa es lo que emite la leptina. Entonces, las personas con obesidad, ¿por qué si teniendo tanta grasa se supone que tendrían mucha leptina, lo cual les reduciría el hambre y les reduciría el antojo? Por el tema de la resistencia a la leptina. Porque el problema es que emiten tanta leptina que al final pues se genera resistencia a ella, al igual que la resistencia a la insulina, no ejerce su efecto en el hipotálamo, y como su efecto es de quitarte el hambre, pues al no ejercer el efecto de quitar el hambre permanece. Y algo parecido parece que ocurre con los antojos, que puede ser también una manera o un mecanismo más de los muchos por los cuales muchas personas que tienen sobrepeso o obesidad son más tendentes a tener antojos, ¿no? El deseo de comida hiperpalatable. Claro, de hecho, cuando se identificó la leptina, que no hace tanto de eso, se pensó que habíamos descubierto el santo grial de la pérdida de peso, ¿no? O sea, si la leptina eleva la saciedad, pues inyectamos leptina a las personas y van a perder peso al comer menos, ¿no? Y se vio que en personas delgadas se lograba este efecto, efectivamente, pero en personas con obesidad no se conseguía, porque su problema no era que segregasen poca leptina, sino que su hipotálamo era resistente a esa leptina. Tenía mucha leptina en sangre, ¿no? Simplemente el hipotálamo no prestaba atención a esa leptina y
seguía señalizando hambre. Sin embargo, conectando con la GLP-1 que comentas, sí que los fármacos que simulan esta hormona, ¿no? Ozempic y compañía, son efectivos, son muy efectivos y nos permiten, yo creo, entender mejor también todo este complejo proceso, porque no solo es que te sacien antes mientras estás comiendo, sino que tienen las personas que toman estos fármacos en general reportan muchos menos antojos, mucho menos ruido mental por la comida. Sí, así es. De hecho, de ahí la fama o el tema que tienen los análogos de GLP-1, porque son fármacos que funcionan. O sea, es que hasta ahora no se había encontrado ningún fármaco que fuese realmente eficiente para tratar la obesidad, hasta que han llegado los análogos de GLP-1 con, ahora son el 2.0, el 3.0, cada vez van sacando nuevos y realmente es el primer fármaco que funciona. Y al final, ¿qué hace el GLP-1? Pues principalmente, aunque mejora la oxidación de grasa y demás, básicamente la vía por la cual funciona es porque aumenta la saciedad, reduce el deseo de antojo. ¿Problema de los GLP-1? Que en cuanto deja el tratamiento, si no hay una modificación de hábitos de conducta, se tiende a recuperar el peso perdido porque se vuelve a los hábitos de siempre y vuelve a recuperar el hambre y demás. Por eso, en mi opinión, es tan importante, y por eso he escrito el libro, aprender a gestionar la saciedad de manera natural, ¿no? Hay algunos investigadores que a gestionar la saciedad por calorías lo empiezan a llamar, entre comillas, el Ozempic natural, ¿no? Y es que, al final, es la clave, realmente, gestionar la saciedad y los GLP-1 pueden ser una ayuda, sobre todo en contextos de obesidad resistente, pero que tiene que haber cambios en los hábitos y este es uno de los más importantes. Pues vayamos hablando de eso. Y, por ejemplo, la última vez que estuviste en el podcast comentamos muchos mitos o verdades a medias en relación a los picos de glucosa. Y una creencia general es que los picos de glucosa y, sobre todo, las caídas rápidas después del aumento de la insulina contribuyen al hambre, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto cierto? Pues mira, a ver, desde el punto de vista fisiológico es cierto. Es decir, a priori cuando nosotros comemos muchos carbohidratos o carbohidratos simples, lo que ocurre es que se produce un pico elevado de glucosa, muy alto, muy rápido, y esto puede tener una consecuencia, y es que cuando se eleva mucho la glucosa muy rápido, se genera un pico muy alto, posteriormente secretamos mucha insulina, ¿vale? Lo cual puede hacer que haya ese pico alto de glucosa esté seguido de una caída drástica, demasiado precipitada en esta glucosa, al punto de que puede caer incluso por debajo de los niveles considerados, entre comillas, relativamente normales. Es decir, puede generar una pequeña hipoglucemia, ¿vale? Aguda. Y esto, fisiológicamente, podría aumentar el apetito, ¿vale? ¿Pero por qué digo podría? Porque aunque fisiológicamente esto tiene sentido, la verdad es que cuando lees los mejores ensayos controlados y los más recientes que investigan sobre esto, realmente no está nada claro. De hecho, hay muchísimos estudios que muestran que no existe relación entre la ingesta de carbohidratos simples, picos de glucosa, subida de insulina con el hambre, o como mucho que la relación es bastante débil. De hecho, otro estudio también, y de esto hablo en otro libro que se llama Equilibrio de glucosa, examinaron si la subida y bajada de glucosa en sangre aumentaban el apetito y muchos concluyeron que no. Pero más allá de estos estudios, hay dos estudios que se acaban de publicar, uno a finales de 2024 y otro a principios de 2025, que también van en esta línea. Por ejemplo, el estudio reciente de Javier González, que es un investigador muy conocido en todo lo que es glucosa, glucógeno y demás, concluyó que un desayuno de alto índice glucémico, aunque generaba un mayor pico de glucosa seguido de una gran caída, como era de esperar, decía, aunque producía este efecto fisiológico de subida y bajada de glucosa, lo que se observó después es que realmente en el grupo que desayunaron con alto IG, aunque ocurría esto fisiológicamente, ni tenían más hambre ni ingirieron más calorías en comparación con el grupo que desayunó bajo IG. Es decir, que aunque fisiológicamente esto ocurrió, no se tradujo en mayor apetito y en mayor ingesta de calorías. También otro estudio que se acaba de publicar, un ensayo controlado aleatorizado, que lo puse hace poco en Instagram, hice un post, que en mi opinión es, después de haberme leído muchos estudios, puede que sea el mejor estudio publicado hasta la fecha sobre este tema, pues lo que se ve es dar las mismas calorías, proteínas, grasa y carbohidratos, es decir, exactamente los mismos, ¿vale? En dos grupos, lo único que varía es el índice glucémico de esos carbohidratos, ¿vale? Hacen tres brazos, uno de bajo índice glucémico, otro de medio y otro de alto.
¿Qué ocurrió? Pues como era de esperar, el grupo de alto índice glucémico eleva más el pico de glucosa, eleva más la insulina, ¿vale? Y luego tiene una caída un poquito más precipitada. Pero a pesar de eso, no hubo ni mayor sensación de hambre, ni comieron más comida de la comida posterior, estos sujetos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que, uno, aunque fisiológicamente esto ocurre, no siempre desencadena mayor apetito. Y punto número 2, que realmente hay otros factores, ¿vale?, mucho más relevantes en la saciedad y en el hambre, más allá del índice glucémico. Es decir, como que se le atribuye mucho al índice glucémico o al pico de glucosa, insulina y demás en cuanto al hambre, que puede ejercer su función, pero hay otros muchos factores que parece que son más importantes que todo esto. Y como comentamos en ese episodio, también es posible que en personas con buena sensibilidad a la insulina no se produzcan diferencias en el apetito, pero que en personas con resistencia a la insulina y con glucosa, por tanto, desregulada, pues que ese pico de insulina y la bajada posterior de glucosa sí podría elevar el hambre, ¿no? Exacto, porque al final es lo que hablaba antes, porque la insulina es una hormona anorexígena, nos quita el hambre. Entonces, una secreción rápida de insulina, aunque pueda provocar ligera hipoglucemia posterior, es saciante. ¿El problema cuál es? Pues que es verdad que personas que tienen personas sedentarias, con sobrepeso, obesidad, pueden tener resistencia a la leptina. Y cuando hay resistencia a la leptina... A la insulina, ¿no? Perdón, a la insulina, pues claro, la insulina deja de hacer su efecto, no lo hace correctamente. Que aparte de todas las funciones que tiene la insulina, como ya conocemos, pues eso es anorexígena. Y si no nos quita el hambre, pues puede ser que en estas personas sí que este mecanismo pues sea bastante diferente. Y por tanto, la acción anorexígena que pueden tener carbohidratos en la dieta, pues no lo ejerce igual de bien que personas que no tienen resistencia a la insulina. Después te seguiré preguntando de alimentos, pero antes quería también cubrir otros aspectos menos conocidos, ¿no? Como por ejemplo el papel de la actividad física en el apetito o la saciedad. ¿Qué nos puedes contar aquí? Pues a ver, realmente no se sabe muy bien cómo, ¿vale? Sabemos que el ejercicio o la actividad física puede regular en cierta manera los mecanismos de hambre y saciedad. El problema es que al menos lo que yo conozco de la literatura científica, no tenemos muy claro cómo ni por qué, ¿vale?, se hace. Por ejemplo, sabemos que cuando hacemos ejercicio o actividad física, sobre todo ejercicio, vamos a hablar porque tiene que haber relativa intensidad, el músculo emite algunas mioquinas como la irisina o la catexina B que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y aumentar el BDNF, ¿vale?, factor neurotrófico derivado del cerebro, y esto puede generar saciedad. También sabemos que los triglicéridos intramusculares del músculo también pueden secretar leptina, que ya sabemos que es una hormona anorexígena. Además, cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, a mayor intensidad, mayor depresión del glucógeno y, por tanto, hay mayor secreción de una mioquina que se llama interleuquina 6, que también parece que regula los mecanismos de hambre y saciedad. Lo que pasa es que no se sabe muy bien cómo funciona. Por ejemplo, hay estudios en los que se ve que ejercicio de muy alta intensidad es muy anorexígeno, es decir, cuando tú haces ejercicio de mucha intensidad, te quita el apetito. De hecho, este es uno de los problemas que vemos en deportistas de élite, que muchas veces la fatiga que generan supera la capacidad de hambre que tienen. Es decir, le resulta, hay cierta anorexia entendiendo pérdida de apetito, cuando hacen ejercicio de muy alta intensidad. Sin embargo, en otras personas se ha visto que, primero, el ejercicio de moderada o baja intensidad puede ejercer efectos anorexígenos, pero en otras personas se ha visto que no, que puede incluso aumentar el apetito. También depende del momento justo después del ejercicio comparado con 6 horas después del ejercicio, donde puede haber una contrarregulación y aumentar el apetito. Por lo tanto, no se sabe muy bien, al menos que yo conozca, exactamente cómo la actividad física regula el apetito, de qué manera o cómo puede hacerlo. Sí, está también esta hipótesis que no comentas en el libro, creo, sobre la llamada zona no regulada, ¿no?, que se refiere a que por debajo de cierto gasto energético, o sea, por debajo de cierto nivel de actividad física, el cerebro como que no adapta bien la entrada a la salida. O sea, gastas muy poco, eres sedentario y el cerebro marca mucho apetito, pero cuando aumentas el gasto energético pasamos a una zona regulada donde el apetito, digamos que sí correlaciona con el gasto, ¿no? Entonces, es normal que si gastamos más tendremos más hambre, eso es lógico, pero hay una correlación, ¿no?
Y si gastamos menos, tendremos menos hambre, pero esto ayuda a mantener el peso porque hay esta regulación. Con el flujo energético, sí. Exacto, está ligado con el concepto de flujo energético, ¿no? Que nos dice que es más fácil mantener el peso cuando gastamos más energía y en parte tiene que ver con esta saciedad. Y además del movimiento, sabemos que influye mucho en el apetito, o que el déficit de sueño nos hace comer más, ¿no? De manera resumida. Pues sí, sabemos que la restricción del sueño, sobre todo, crónica y aguda. Hay estudios que también se ha visto que solamente una noche sin dormir, ya al día siguiente ya hay alteraciones que pueden alterar los mecanismos de hambre y saciedad. Evidentemente, el impacto de una sola noche no pasaría tanto, pero sí cuando la restricción del sueño es mantenida en el tiempo es cuando sí que existe cierta preocupación. ¿Qué es lo que observamos? Lo que se ve es que cuando hay restricción del sueño, parece que se refleja en una mayor ingesta calórica, no solo en una mayor ingesta calórica, sino también en un mayor deseo de comer alimentos palatables, es decir, deseo de antojo. Mecanismo. Bueno, a priori parece que el cortisol y las catecolaminas, que evidentemente se aumentan cuando hay restricción del sueño, parece que juegan un papel importante aquí, ¿vale? El tema de esta hormona. Aún así, no está 100% claro cuáles son los mecanismos por los cuales podría el sueño generar estos efectos. Pero bueno, va por ahí. Al final, tenemos que entender que la restricción del sueño tiene una respuesta fisiológica en nuestro organismo muy parecida a lo que sería el estrés crónico. Es decir, tienen un efecto a nivel hormonal y metabólico similar. Por otro lado, la restricción del sueño, mantenida en el tiempo, va a generar cierta resistencia a la insulina, ¿vale? Y ya, una vez más, es decir, ya sabemos que la insulina anorexígena, si hay resistencia a la insulina, pues el efecto de esta sobre la inhibición del apetito no se va a dar. Entonces, hay como diferentes mecanismos que parece que están involucrados en estos aspectos. Sí, como dices, tenemos más apetencia por esa comida más calórica, no más hiperpalatable, y tenemos además menos autocontrol. Quizás tenemos la corteza prefrontal menos activa y es el doble efecto, ¿no? Más antojos y menos capacidad de resistirnos. Igual que el estrés. Exacto, igual que el estrés. Funciona igual que el estrés. Esto cuando ya un día discutes con tu jefe en el trabajo, discutes con tu pareja, pierdes el transporte público, llegas a casa y cuando llegas por la noche, lo último que tu cerebro te pide es brócoli hervido con pollo a la plancha. Entonces, te pide que te abra una botella de vino y meta la pizza en el horno. Pues funciona un poco parecido. Y hablando de pizza, vino y ultraprocesados, mencionabas antes ese estudio donde estos alimentos producían una ingesta de hasta 1000 calorías más al pautarse una dieta con estos productos, ¿no? Porque claro, están diseñados a propósito para saltarse nuestros mecanismos de saciedad, ¿no? Y solemos culpar al azúcar, decimos que es adictivo, pero en realidad poca gente come sobres o terrones de azúcar. Entonces, ¿no es el azúcar por sí solo el culpable? ¿O qué características o qué combinaciones hacen que esos productos sean tan poco saciantes? Sí, en el libro una de las cosas que yo llevaba mucho tiempo pensando, reflexionando y tal es sobre el tema que a veces damos por sentado cosas que se repiten en medios de comunicación, en redes sociales y las aseveramos como ciertas sin cuestionarnos. Oye, a ver, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y en el libro hablo de eso, ¿no? Que sabe que se ha culpado mucho al azúcar de ser adictivo, ¿no? Yo siempre me preguntaba oye, si el azúcar como molécula en sí misma es adictivo, ¿por qué no hay gente comiendo azúcar a cucharada por ahí? Entonces, ¿es realmente la molécula de azúcar la adictiva o son otras cosas, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que hice es, oye, ¿es el azúcar como molécula adictiva o es el sabor dulce? Si tuviésemos que hablar de adicción, que luego también es otra cosa, que el término de adicción, ojo con ese término, porque es un término bastante potente y a día de hoy no está nada claro que pueda haber una adicción a la comida, entendiéndola como algo similar a adicción a drogas recreativas. O sea, adicción es como demasiado potente, pero bueno, salvaguardando esto, ¿qué es el azúcar o el sabor dulce? Entonces, normalmente entiendes que es más el sabor dulce que el azúcar, pero es que luego sigue indagando, y esto lo explico en el libro, ya no es solo el sabor dulce tampoco como tal, ¿no? Porque si fuese también el sabor dulce, dice, oye, yo no conozco a nadie que sea adicto como tal a los dátiles, a la miel, a los plátanos, ¿sabes? Entonces, el sabor dulce seguro también. Y aquí cuando empiezas a indagar te das cuenta de que al final lo que es realmente adictivo, y digo adictivo entre comillas, ¿vale? Por la severidad del concepto, es lo que se conoce como el bliss point, ¿vale? ¿Qué es el bliss point? Es, traducido al español sería punto de felicidad,
de los alimentos que son elaborados por el hombre. A ver, todos los alimentos que superen el umbral del sabor natural, es decir, los productos alimenticios hiperpalatables creados por el hombre, son los que menos sacian y los que más aporte calórico generan, ¿vale? Cuanto más se acerquen al bliss point, menos saciarán y harán que coman más. ¿Qué sería el bliss point? Bueno, pues sería ese punto perfecto que la industria alimentaria busca, evidentemente, que es pues que el producto sea rico, que sea esponjoso o que sea crujiente, que huela bien, que además el envase, los colores sean atractivos, es decir, que todo sea perfecto para que el placer en el cual desde que tú abres el paquete, lo hueles, le pega el primer bocado, lo saboreas, lo tragas hasta que lo terminas, sea un placer que supere el umbral natural que nos puede proporcionar la comida que encontramos nosotros en la naturaleza, ¿no? Ese es el bliss point. Y ese bliss point sí es el que podemos considerar, insisto, entre comillas, adictivo. Y no es tanto el azúcar en sí o el sabor dulce, porque muchas veces para conseguir este bliss point se añade una cantidad, por ejemplo, de grasa trans, que son las grasas parcialmente hidrogenadas, que son grasas que diseña el propio ser humano para mejorar el sabor, la conservación de los alimentos, la textura, puede ser hiper esponjoso, hiper cremoso, hiper crujiente, el sodio también, cuando hablamos de snacks salados, tipo patatas fritas de bolsa, incluso algunos condimentos, por decirlo de alguna forma, como el glutamato monosódico, potenciadores del sabor, cuando todo eso está combinado con un buen olor, tal, eso es el bliss point y eso es lo que puede hacer que sea adictivo. Sí, ni siquiera hace falta irse a productos industriales que obviamente llevan ese bliss point al extremo, ¿no? Con todos esos elementos, pero incluso un postre casero que combine harinas refinadas con azúcar, con mantequilla, ya estás generando algo muy palatable y muy calórico y lo ha hecho tu abuela en su casa sin ningún aditivo ni saborizante, ¿no? Que de nuevo potencian todavía más ese bliss point, pero ni siquiera hace falta irse a los ultraprocesados industriales. Sí, sabemos que la combinación de grasa con azúcares o grasas con harina refinada es lo que menos sacia, ¿vale? Entonces, el bliss point es verdad que a nivel perfecto solo lo consigue la industria del ultraprocesado, pero a un poquito menos nivel, pero también a un nivel potente, claro, pues están pues, los postres que podamos hacer en casa o que no haga, como tú has dicho, ¿no? El postre que nos haga nuestra abuela, una tarta de cumpleaños que nos haga nuestra madre o lo hagamos nosotros o lo que sea, ¿no? Evidentemente, el punto de bliss point es alto, porque al final todo esto pues, llevan azúcares, llevan grasa, y les digo, la combinación grasas harina, azúcares es lo que menos sacia. Bueno, pues pasemos ahora al opuesto, a los alimentos más saciantes que deberían formar la mayor parte de nuestra dieta. Y en este sentido mencionas el concepto de saciedad por caloría. ¿A qué se refiere esto? Sí. A ver, dentro de las características intrínsecas al alimento que generan saciedad, pues hay varias, ¿no? La baja densidad calórica y alta densidad nutricional, contenido de fibra, de agua, la proteína que contenga, la textura del alimento. Pero es importante aquí hablar del concepto saciedad por caloría, ¿no? Que esto es relativamente nuevo, mucha gente no lo conoce. A veces hablamos de cuánto saciante es un alimento o es otro, ¿vale? Pero hablamos en general, en total. Eso no tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos en un déficit energético, cuando buscamos perder grasa. Por ejemplo, hace poco puse un post que pregunté a la gente, oye, ¿para ti qué es más saciante? ¿Una patata hervida o un puñado de frutos secos, ¿no? Para mucha gente los frutos secos, que son saciantes en general, porque son saciantes, eran más saciantes que la patata. Pero el problema está aquí en la saciedad por caloría, es decir, cuánto te sacia un alimento por caloría que te aporta. Sabemos que los frutos secos son altamente calóricos. Entonces, pese a que a nivel general son alimentos saciantes, la cantidad de calorías en relación a la saciedad que te provocan no es muy alta. Por lo tanto, hablando de saciedad por caloría, no son muy buena opción. Más allá de que sean saludables o no, yo no estoy hablando de eso, hablo de saciedad. Y aparte, incluso más allá de las propias cosas intrínsecas que tienen los alimentos, como he dicho, ¿no? La fibra, el agua, la cantidad de proteína, hay otros factores que también van a hacer que los alimentos sean más saciantes o menos saciantes. Por ejemplo, métodos de cocinado, métodos de elaboración, texturas, etc. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes un puñado de, yo qué sé, de harina, de harina de harina de trigo, harina de avena, harina, me da igual, cereal, que tiene un puñado de harina, ¿vale? Y ahora tú con esa harina,
pues decide hacerte un pan, ¿vale? Hacerte un pan 100% integral. Ok. O con esa harina decide hacer pasta casera, ¿vale? Macarrones, espagueti, 100% integrales también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la saciedad, o sea, con el mismo producto, la misma cantidad y el mismo ingrediente, en función de lo que hagamos, la saciedad va a ser diferente. Por ejemplo, si nosotros decidimos hacer pan, el método de cocinado va a ser la cocción, es decir, va a ser al horno. Por lo tanto, aunque para hacer la masa va a llevar agua, luego va a perder gran parte del agua, ¿vale? ¿Esto qué hace? Esto lo va a convertir al perder agua, lo va a convertir en un alimento que tiene menos saciedad por caloría en comparación, por ejemplo, con si hacemos pasta. Si nosotros hacemos pasta, esta pasta luego la vamos a hervir. Y cuando la hervimos, la pasta gana agua. Y nos la comemos directamente con esa agua incorporada. Entonces, ¿qué pasa? Al incorporar agua, la saciedad por calorías cambia. Entonces, ya te digo, 100 gramos de harina integral. Si decides hacer pan o decides hacer pasta, seguramente si tú te comes la pasta, te van a saciar más con la misma cantidad que si esa cantidad de harina hicieses pan. Simplemente por la cantidad de agua que va a tener a la hora de ingerir el alimento. Entonces, como estas cosas, hay muchos factores que influyen en la saciedad. Uh-huh. Y esa mayor saciedad vendría sobre todo porque ocupa más espacio en el estómago, ¿no? Sí. Y no solo en el estómago, Marco, incluso a nivel visual. Hay estudios en los que se ve que a nivel visual, si nosotros comemos alimentos que tienen más volumen en el plato, incluso antes de ingerir los alimentos, nos van a saciar más. Es como que nos sugestionamos. Y de hecho, el papel que tiene el cerebro en la saciedad es brutal. Hay estudios, y esto lo he puesto yo en práctica, lo menciono en el libro, en el cual si tú te comes un plato, un alimento, pensando que te va a saciar mucho, te sacia más, que es si no piensas que te va a saciar. Esto en estudio es muy fácil. Hay gente que le dan un alimento concreto y luego le hacen un cuestionario de cuánto desaciado o cuánto hambre tiene. Y a otros que antes de darle el mismo alimento le dicen, esto sacia mucho. Hay estudios con fibra que le dicen a la gente, esto va a formar un gel viscoso en tu estómago que va a crecer. Se sacia mucho más, aunque sea el mismo alimento, simplemente por pensar que eso le va a saciar más en comparación que si no le dicen nada, ¿no? Entonces el cerebro juega también un papel muy importante en esto de la saciedad. Sí, sí. Y hay también estudios donde dan el mismo batido a dos grupos, solo cambia la etiqueta y el batido con la etiqueta de más calorías genera más saciedad. Pero no solo eso, ¿no? Porque, bueno, puedes pensar que la saciedad es subjetiva, que en parte lo es, pero el batido con la etiqueta de alto en azúcar causaba un pico de glucosa mayor, a pesar de ser exactamente el mismo batido, ¿no? Entonces no es solo un efecto psicológico, sino fisiológico. En la respuesta fisiológica, sí. En la respuesta fisiológica de la glucosa. Ese estudio lo puse en el otro libro, en el equilibrio de glucosa, que es una barbaridad ese estudio. Pero se correlaciona con lo que vemos en el día a día y al final es que la mente es potente y todas las cosas psicosomáticas y todo esto te van dando cuenta de lo importante que es la mente en estos aspectos. Y por llevar eso a la práctica, también está el consejo, que creo que lo mencionas en el libro, de comer con platos más pequeños, ¿no? Si comemos con platos más pequeños, parece que el volumen de la comida es mayor y por tanto comemos menos, en parte porque el cerebro dice, bueno, has comido suficiente, deberías estar más saciado. Exacto. O incluso si la vajilla pesa más. Hay estudios en los que si los platos pesan más, tú cuando coges el plato te da la sensación de que hay más comida en ese plato y sacia más cuando pesa más lo que es la vajilla en sí, el plato en sí. Bueno, pues ahí van varias recomendaciones prácticas y también influye el masticado, ¿no? Hablabas antes de los frutos secos que no son muy saciantes, pero sus calorías engañan un poco porque hay una parte de ellas que no se absorbe. Que no se absorbe. No, exacto, pero si convertimos esos frutos secos en crema, ¿no? Pues en vez de cacahuetes, crema de cacahuetes, pues tenemos dos problemas. Uno, que no perdemos esas calorías, las absorbemos casi todas y además al no masticarlos vamos a saciarnos menos, ¿no? Por tanto, nos saciará menos y nos dará más calorías absorbibles 30 gramos de crema de almendras que 30 gramos de almendras, ¿no? Exacto, es así, al igual que ocurre con la fruta. Si tú coges una fruta, es decir, una naranja o haces un zumo de naranja, pues evidentemente al quitarle la fibra y tal, pues ya sabes que la saciedad que te va a generar va a ser muy diferente. Igual, pues con la almendra y con esto, o el cacahuete, pues pasa igual. La crema de cacahuete, pues te va a saciar bastante menos que convertir los cacahuetes o la almendra en sí misma. Hablemos ahora de la proteína, que sabemos que es el macronutriente más saciante, ¿no? Y está este concepto del apalancamiento de proteína, que nos dice que más proteína, o sea, añadir proteína reduce la ingesta total, pero ¿en qué medida y hasta qué punto es así? ¿O hay un umbral a partir del cual ya más proteína no nos va a dar más saciedad? Sí, parece que funciona un poco así, ¿vale? Que la proteína es un nutriente saciante,
pero parece que funciona sobre todo cuando la ingesta de proteína es baja en la dieta. Ingerir más proteínas sacia más hasta cierto punto. No se sabe muy bien el punto, ahora doy una recomendación así genérica. Y a partir de ese punto, pues parece como que ya no genera más saciedad, ¿no? Pero bueno, en general sí que es verdad que la proteína es un nutriente saciante. Cuando tenemos en cuenta la saciedad por calorías, pues son interesantes pues, alimentos como la carne blanca, el pescado blanco, incluso la proteína vegetal texturizada, como la soja o el guisante texturizado. De hecho, hay estudios donde se compara la saciedad de soja o guisante texturizado, no recuerdo qué daba, versus carne y el guisante y la soja texturizada generaban más saciedad. Incluso también podemos hablar de las legumbres, ya que son altas en proteína y además pues son ricas en fibra y también en agua. Cuando las cocinamos también son muy saciantes. Y si a todo esto le sumamos que cuando estamos en déficit calórico, lo ideal es aumentar la ingesta proteica, no solo por generar más saciedad, sino también, pues sabemos, prevenir en cierta manera la pérdida de nitrógeno que se puede dar por catabolismo proteico, aunque lo más importante para esto es el entrenamiento de fuerza, sin lugar a dudas. Pues teniendo en cuenta todo esto, incluso podemos hablar del efecto termogénico, aunque es muy leve realmente lo que nos aporta, pues sí, pues concluimos que aumentar la ingesta de proteínas cuando el objetivo es perder grasa y cuando generamos un déficit calórico es una buena opción. ¿Cuánto consumir? Bueno, cuando el objetivo es perder grasa, mis recomendaciones generales siguen siendo las mismas y es en torno a los 2 gramos por kilo de peso corporal. Que con menos o más proteína algunos pueden ir mejor, peor, tal. Bueno, puede ser, pero en base a lo que sé y a la experiencia también, más o menos ese rango de proteína, buscando el déficit calórico, es un buen número en general. Y tenemos también este famoso estudio sobre el índice de saciedad de los alimentos, que tiene ya bastantes años, me gustaría que alguien lo actualizara. Y el primero, curiosamente, el alimento más saciante, a pesar de tener un alto índice glucémico, es la patata hervida o cocida, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Y también, ¿qué otros alimentos están ahí en el podio de los más saciantes? Pues míralo, esto lo explico en el libro, ¿no? De hecho, menciono que en este índice, pues, aunque bueno, esto también, tenemos que entender que la saciedad es multifactorial. Hay muchos factores que hacen que los alimentos sean más saciantes o no, y muchos se superponen, ¿vale? Por lo que he dicho antes, la densidad calórica, densidad nutricional, el contenido de fibra, de agua, de proteína. Entonces, puede haber algunos alimentos que sean más ricos en proteína y dices, vale, tiene proteína, es más saciante, pero a lo mejor otros alimentos que no tienen proteína, pero son muy ricos en fibra y en agua y son más saciantes incluso que este que tiene proteína, ¿no? Y esto es lo que ocurre, ¿no? Y esto lo explico en el libro y explico el por qué, pues, la patata sale muy bien parada. De hecho, en este estudio es la número 1, el alimento más saciante es esta patata. ¿Por qué? Porque pese a que no contiene proteína, cuando nosotros tomamos una patata, ojo, sobre todo la patata hervida, ¿vale? Evidentemente patata frita no, y patata horneada también, pero ya pierde agua. Hablamos de patata hervida. Pues al final es un alimento que en sí mismo no tiene mucha densidad calórica. Al ser un tubérculo y encima lo cocemos, lo hervimos en agua, pues tiene una alta cantidad de agua. Si además lo consumimos con parte de la piel o con la piel, ingerimos una alta cantidad de fibra. La textura que presenta la patata es una textura que también genera mucha saciedad, es decir, la masticación, la textura de los alimentos también influye, ¿no? Y cuando la hervimos una patata, sobre todo si la dejamos al dente, pues tiene una textura que es carnosa, entonces cumple muchos requisitos de lo que sería un alimento para generar saciedad, y así lo concluyen estos estudios, sí. ¿Y qué otros alimentos salían ahí como los más saciantes? Sí, mira, a ver, cuando hablamos de saciedad por calorías, pues es evidente que las verduras, sobre todo aquellas verduras ricas en fibra, ¿vale? Pues son muy saciantes. Las legumbres también son alimentos muy saciantes. Luego eso, carnes magras, pescados blancos también son muy saciantes. La verdura texturizada es muy saciante. Mariscos también son muy saciantes. Hablando de saciedad por calorías. Moluscos, o sea, todo dentro de la rama de proteínas, carne magra, pescado blanco y demás, marisco, molusco y tal, y luego dentro de los mundos vegetales pues tenemos tubérculos como la patata, legumbres, todo tipo de verduras, a mayor contenido de fibra. Por ejemplo, el kale es súper saciante, tiene una cantidad de fibra brutal,
Y bueno, sí, esos serían los alimentos así como más saciantes. Uh-huh. Y seguramente la gente que nos sigue, pues estas cosas más o menos las sabía, ¿no? Que la proteína es saciante, que la fibra es saciante, que cómo preparamos la comida importa, pero es menos conocido el hecho de que también podemos detectar ciertos micronutrientes y que estos, algunos de ellos, como puede ser el calcio, el sodio o nuestro nivel de estos nutrientes, influye también en la saciedad, ¿no? ¿Qué destacarías aquí y cómo lo podemos usar de manera práctica? Sí, aquí hay dos conceptos que son parecidos pero diferentes, que es lo que se conoce como saciedad sensorial específica o hambre específica, ¿vale? A ver, ¿cómo explico esto? Cuando nos faltan algunos micronutrientes, como por ejemplo sodio o el calcio, ¿vale? Puede aumentar nuestro apetito como forma de incitarnos a buscar comida, a comer más, hasta llegar a esos requerimientos que nuestro organismo necesita de estos micronutrientes, ¿vale? Por ejemplo, el sodio. Pero ojo, ¿vale? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sodio, digamos que ejerce una acción de un gráfico de campana gaussiana. Es decir, ni lo poco ni lo mucho. Puede ser que cuando nuestra dieta es bajísima en sodio, aumente nuestro apetito. Y es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para decir, oye, busca comida porque necesitamos micronutrientes. Como digo sodio, digo calcio, y no se sabe si con otro. Pero el problema es que si te pasa, es decir, si comes alimentos muy salados, va a ocurrir justo lo contrario. Esto hace que comas más. De hecho, los alimentos excesivamente salados realmente hacen que comas más de ese alimento. Entonces, una dieta muy alta en sal, muy alta en sodio, aparte de hacerte comer más, pues también puede presentar problemas, ya sabemos, ¿no? A nivel cardiovascular, incluso sabemos que las dietas muy saladas pues son ligeramente proinflamatorias también. Sí, o sea, puede que muy poco sodio aumente las ganas de comer, pero mucho sodio también, ¿no? De hecho, la sal forma parte muchas veces de este bliss point que hace a los alimentos más hiperpalatables. Sí. Y como con el azúcar, o sea, la gente no es adicta a la sal, no come cucharadas de sal directamente, claro, pero al añadirlo en exceso a los alimentos, pues nos puede hacer comer de más. Sí. Al final, esto que hablamos realmente no está 100% claro, ¿vale? Hay estudios que parecen que sí, pero tiene mucho sentido fisiológico que así sea. Falta por investigar. Al final es parecido al apalancamiento de proteínas que hablaba antes. Cuando tu dieta es muy, muy baja en proteína, aumenta el apetito simplemente para decirle a tu cuerpo, oye, busca comida porque necesito proteína, ¿no? Esa teoría de apalancamiento proteico, pues esto sería un poco igual, pero con los micronutrientes. Sí, no es algo muy consensuado ni estudiado, pero sí hay bastantes estudios en animales, en humanos menos, y se ven estos animales que cambian sus preferencias nutricionales en función de sus niveles de ciertos minerales, ¿no? Nutrientes, o si tienen infecciones. Un ejemplo claro de esta sabiduría nutricional se da en las mujeres embarazadas, ¿no? Que empiezan a generarles náuseas alimentos que antiguamente, tenían más potencial de estar contaminados. Igual no a un nivel peligroso para un adulto, pero que sí podría llegar a dañar al feto. Y todo apunta a que sí se modifican nuestras preferencias según nuestro estado, ¿no? Y cambiando de tema, algo a lo que no parece que estemos bien adaptados es a identificar calorías o energía en las bebidas. Y eso haría que las calorías líquidas sean especialmente poco saciantes, ¿no? Sí, al final, de manera genérica, todo lo que sea líquido, a ver, la masticación es un factor de saciedad, ¿vale? La densidad calórica también, y sabemos que el ejemplo que te ponía antes, tú te comes una naranja, vale, o te bebes un zumo, pero es que en un zumo a lo mejor te cabe el zumo de 2 o 3 naranjas, ¿vale? Entonces la densidad calórica y tal, pues claro, al final las calorías líquidas pueden hacer que nos lleve a una ingesta excesiva de energía por no saciar, ¿no? Además, algunas comidas líquidas pues son altamente calóricas. Si nos vamos a los refrescos o batidos azucarados, pues aparte de que sacian poco, pues son ricos en azúcares y tienen una alta densidad calórica, ¿no? Entonces, ojo con las calorías líquidas. Sin embargo, también aclaras en el libro que esto parece no aplicar a los lácteos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, esto lo hablo en el libro y es que, a ver, los datos sobre los lácteos son un poco variados en función de su efecto sobre la saciedad. De hecho, difieren entre lácteos enteros y lácteos desnatados, aunque normalmente pues siempre se dice que la leche entera es más saciante que la leche desnatada, y esto es cierto. Un vaso de leche entera normalmente sacia más que un vaso de leche desnatada. Una vez más, si hablamos de saciedad por caloría, que es lo que más nos interesa en este aspecto, la leche desnatada en este momento se posiciona ya ligeramente por encima de la leche entera, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando hablas de saciedad por caloría. Aparte de eso,
parece que pese a ser un alimento líquido, los estudios muestran que la ingesta total de calorías no parece aumentar tanto o no aumenta nada en absoluto cuando bebemos leche durante una comida. ¿Por qué motivo? Pues seguramente se deba a la propia composición de la leche, que pese a ser líquida, pues puede ser relativamente saciante debido a pues, su alto contenido en proteína de valor biológico, también es rica en calcio, también tiene algo de sodio, que sabemos que son micronutrientes de los que hablábamos antes. Entonces, quizás por ahí sea la explicación de por qué parece que la leche no se comporta tanto como otra bebida líquida. Y luego ya, dentro de los lácteos, si ya hablamos, por ejemplo, de yogures, que ya es una textura semilíquida y demás, pues el efecto saciante es aún mayor. Bueno, pues a estas alturas creo que queda clara la importancia de considerar la saciedad cuando hablamos de nutrición y quería preguntarte cómo integras esta información, bueno, esta y otra mucha que tienes en el libro, para determinar el nivel de saciedad de las comidas o de la dieta general dentro de la app de Spotit. ¿Cuál es la lógica ahí? Pues mira, el Spotit, que es la aplicación esta que hemos sacado de nutrición y entrenamiento, pues una de las cosas que quería incorporar es precisamente el índice de saciedad por caloría, que ya sabéis que se basa en muchos factores, densidad calórica, contenido en agua, fibra y demás, ¿no? Esto para los alimentos aislados. Pero además queríamos hacer nuestro propio índice para lo que son las combinaciones de alimentos, platos o recetas, ¿vale? Aquí la verdad que no ha sido fácil, pero he contado con la ayuda de un pedazo de equipo en el cual hemos diseñado un algoritmo complejo, ¿vale? En el cual hemos tenido en cuenta cuál es la saciedad de los diferentes alimentos, ¿vale? Y hemos hecho como una media, ¿vale? Además, teniendo en cuenta también el método de cocinado, porque ya hemos visto que el método de cocinado también varía. Entonces, lo que hemos hecho es, pues, hemos diseñado una especie de algoritmo, por decirlo de alguna forma, en el cual, teniendo en cuenta la saciedad de los alimentos por separado que incluyen la receta y teniendo en cuenta, evidentemente, las cantidades que se consume de cada uno de ellos, porque claro, tú dices, la saciedad del pollo es esta, la saciedad del arroz es esta, vale, pero tú no metes 50-50% de ese alimento, a lo mejor te comes un montón de arroz con un poquito de pollo. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad y el método de cocinado, hemos diseñado un algoritmo que calcula la saciedad, como digo, ya de la receta o del plato en sí mismo. Y además de esto, que ya en sí es bastante diferencial, ¿qué otras diferencias o ventajas ofrece Spotit respecto a otras aplicaciones típicas? Pues mira, hace 2 años, cuando lanzamos Spotit, mi idea fue junto con mi libro Quema tu dieta, hacer algo, de hecho era gratuita, hacer algo, bueno, basiquito para ayudar a la gente y demás. ¿Qué pasa? Que luego ya me quise liar más la manta a la cabeza, hablé con vosotros, con Borja, contigo y demás, y ya nos pusimos mano a la obra en hacer algo más potente, ¿vale? Es verdad que ha sido mucho trabajo, muchas cosas, porque no es nada fácil lo que yo tenía en mi cabeza trasladarlo a un algoritmo. Evidentemente, yo no tengo ni idea de algoritmo, de desarrollo de aplicaciones, por eso he contado con un equipo. Y bueno, queríamos hacerlo muy bien y tener en cuenta muchas cosas que no tienen otras aplicaciones. Cosas a tener en cuenta, pues por ejemplo, la aplicación evidentemente te ajusta te calcula en base a tus características, a tu contexto, tu objetivo, te calcula pues las calorías que debes consumir, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, que esto no es nada novedoso, lo hacen todos, pero como bien tú sabes, independientemente de que el objetivo sea ganar grasa, ganar masa muscular, perder grasa o lo que sea, tu estado inicial importa en cómo es ese balance energético. Es decir, no es lo mismo déficit calórico el que tiene que tener de inicio una persona con obesidad mórbida que una persona que ya está en un 12% de grasa. No es lo mismo el superávit calórico que tiene que tener una persona que quiere ganar masa muscular si su porcentaje de grasa es muy bajo o si está relativamente alto. Entonces, en base a tu porcentaje de grasa, ajustamos cómo es ese balance calórico y también el ajuste de macronutrientes. Además, el algoritmo es inteligente, es decir, conforme tú vayas progresando y tú le vayas dando información a la aplicación de cómo va evolucionando tu peso, incluso puedes subir tus propias fotos, mediante IA, inteligencia artificial, va a ver cómo van a ser los progresos y va ajustando tu dieta para que nunca te estanques. Es decir, en función de pierdas más peso o pierdas menos peso, te va ajustando la dieta más hacia arriba, hacia abajo, o igual para ganar masa muscular o para mejorar el rendimiento, sea cual sea el objetivo. Otra diferencia, pues que el propio algoritmo no solamente te calcula las calorías y los macros que tú necesitas en un día, sino que te las divide por comida, optimizando las calorías y los nutrientes en cada comida en base, por ejemplo, a cuando entrenas. Es decir, no te dice, no te hace una dieta
que solo te cuadras calorías, macros en general, sino que te dice, oye, si entrenas por la tarde, mejor que la comida sea más alta en esto, más baja en esto. Entonces te lo hace teniendo en cuenta cuándo es tu entrenamiento. Otro factor diferencial, el factor humano. Estoy hablando de algoritmos, estoy hablando de inteligencia artificial, pero todas y cada una de las dietas y de los entrenamientos están supervisadas por un equipo de profesionales, de nutricionistas y entrenadores, ¿vale? Y además vas teniendo seguimiento con ellos. Incluso puedes ponerte en contacto con ellos por si tienes alguna duda y demás, ¿no? Entonces, no hemos querido dejar al lado este factor humano, ¿no? O sea, combina la inteligencia artificial con la experiencia clínica humana, ¿no? Claro, porque al final hay una parte importante, Marcos, que no se nos olvide que por mucho que avance la IA, bueno, por lo menos a día de hoy, que no lo puede hacer, ¿no? Y es el factor humano, porque al final sabemos que aparte de la saciedad y todo esto que hemos estado hablando, hay un factor psicológico, ¿no? De una persona que necesita apoyo, ¿vale? Con una persona y a veces no sé hasta qué punto la IA, a lo mejor en algunas personas sí lo puede cubrir, pero mucha gente necesita que una persona le diga, le ajuste, le comente, le diga un poco cómo son los procesos fisiológicos, que no se raye si esto no ha ido como pensaba que iba a ir, porque a lo mejor lo que has perdido, lo que has subido es glucógeno y tal, y te explica todas estas cosas y tiene una persona detrás, ¿no? Y esto es muy importante para la adherencia. Perfecto, Ismael, pues lo dejamos aquí. Animamos a todo el mundo a echar un vistazo a Spotit. Te dejaré el enlace en las notas del episodio y nada, muchas gracias como siempre y hasta la próxima, que seguro que será en pocos meses. Seguro. Venga, un abrazo.